Ok, muchachos, bienvenidos. Muy buenas tardes, muy buenos días. La siguiente clase pues tiene como propósito analizar el tema de vistas fundamentales. Vamos a mirar el tema de vistas y proyecciones de el punto, la línea y una superficie. Vamos a ver también acá a analizar el tema de el cálculo de la longitud verdadera de líneas y vamos a calcular pendientes, vamos a calcular su dirección. Entonces empecemos acá por lo que es el tema de vistas fundamentales. Bien, entonces nosotros estábamos acá hace unos días viendo en los videos anteriores de dónde salían los distintos planos, el plano horizontal, el plano vertical, el plano de perfil, y habíamos hablado de algunos planos que se llaman planos auxiliares. De todo eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces analicemos unos casos de proyección ortogonal en el plano, muy sencillo, simplemente es cumplir con las condiciones que habíamos planteado inicialmente, que son, uno, que las líneas visuales sean paralelas entre sí, o la segunda, digamos, la segunda norma que habíamos planteado era que las líneas visuales fueran perpendiculares al plano de proyección. Entonces, por ejemplo, para cualquier punto, en esta sesión vamos a estudiar puntos, ¿sí? Puntos, vamos a hacer el análisis de puntos, pero sabiendo que cada sólido o cada situación tiene varios puntos. La idea es que extrapolemos esa información, la apliquemos a todos los puntos, analizamos uno solo en particular, pero del mismo modo se procede con los demás. Por ejemplo, tengo una vista donde tengo un plano M, esta línea horizontal es el plano de proyección M, y tengo un punto P. Entonces, ¿cómo lo proyecto? Sencillo, simplemente me toca llevar una línea visual desde el punto P hasta el plano de proyección. En el plano yo obtengo la imagen del punto P. En este caso, la imagen del punto P es P', ¿sí? No importa cómo tengas el plano de proyección puede estar paralelo, o sea, perdón, puede estar vertical, puede estar horizontal o incluso puede estar inclinado. No importa la posición del plano. Acá lo importante es que ustedes lleven las líneas visuales ortogonales, perpendiculares a la posición del plano. El plano puede estar en cualquier ángulo de inclinación, no importa su posición. Lo que tenemos que garantizar nosotros es que las líneas visuales lleguen de manera perpendicular a ese plano. Bueno, entonces de ese modo llevamos el punto que estemos proyectando. Si es un solo punto, pues llevamos un solo punto. Si son 2, 3, 4, 5, n puntos, ¿sí? Los llevamos de manera perpendicular. Entonces en el plano obtenemos la imagen del punto que estemos analizando. En este caso la imagen del punto P, como lo mostramos en esta sesión de acá, ¿sí? Bien, y como les decía, bueno, en el caso de un punto es así, un solo punto. Pero si tengo dos puntos, bueno, incluso tengo una línea, un segmento de línea. Un segmento de línea puede ser este que inicia en A, o sea, le denominamos A y B a sus vértices. Tengo acá el vértice de la línea A, el vértice del segmento B. Cuando yo llevo la proyección al plano M, vamos a considerar que el plano es M en todo momento, pues entonces yo tengo que llevar de una línea, de un segmento, cada uno de sus vértices. En este caso, acá llevo el punto A y el punto B, y acá en el plano M, yo trazo el segmento desde A' hasta B', que pues son los puntos de la imagen que obtuve, y trazo mi línea y ya uno los dos puntos. Bien, hasta ahí no hay ningún inconveniente. ¿Qué pasa en esta primera situación de acá? Que el segmento, vamos a utilizar acá un lápiz. Vamos a utilizar un lápiz. Mira la distancia, en este caso, esta distancia que tengo acá desde A hasta B,
coincide, es exactamente la misma. Voy a colocar acá igual a esta distancia que hay desde B a B'. O sea que esto también es, esto es D. ¿Sí? Esta distancia es exactamente igual a esta. En este caso, ¿qué sucede? Que la línea AB es paralela al plano M. Y como es paralela, pues su imagen, o sea, la imagen que obtuve de A' hasta B' tiene la misma distancia que la distancia que tenía el segmento originalmente. En cambio, en este otro caso que tengo acá al lado, veo que el segmento es diagonal. Estas diagonales, pues, entonces tienen una situación, y es que cuando yo llevo la imagen, tengo que seguir cumpliendo con el dato básico que me están diciendo. Me están diciendo, hombre, llévalo perpendicular y al plano, las líneas visuales. Y además de eso, esas líneas visuales tienen que ser, en todo momento, tienen que ser paralelas. Entonces, acá viene una situación, y es que esta línea D, o sea, la distancia que hay desde C hasta D, la denominamos D minúscula. Esa distancia va a ser mayor que la distancia que tengo acá, ¿sí? Esta distancia de acá, por tal motivo, no es igual, ¿sí? Esta distancia del segmento C', D' no es igual a la del segmento CD que tenía yo en la imagen original, en la línea que estoy proyectando, porque contiene información que no puedo pasarla directamente a mi plano M, ya que el segmento CD en este caso no es paralelo al plano M. ¿Qué estaríamos viendo acá en la imagen? O sea, como imagen, ¿qué estaría obteniendo? Si yo lo analizo, estaría obteniendo el valor en cuanto a distancia del cateto del segmento CD, por ejemplo, si lo quiero analizar de ese modo. Entonces no van a ser iguales esas dos distancias. Eso sucede, por ejemplo, con ese caso. Del mismo modo, y también lo podemos proyectar de este modo. Si tengo el punto F, la idea es siempre llevarlo al plano M, no importa la posición de donde esté, cumpliendo con los requisitos. Aquí llevo este vértice, obtengo en el plano M la imagen, acá también obtengo en el plano M la imagen de E, y uno los puntos. Acá en esta situación pasa algo similar a lo que habíamos explicado hace un momento. ¿Y qué pasa cuando la línea o el segmento que estoy analizando es perpendicular ya directamente al plano, no paralelo? Ah, bueno, entonces de igual modo llevo tantas líneas visuales como vértices visibles tenga. En este caso tendría solamente un vértice visible, pero sabemos que son dos. Y la posición de estas, aquí, ¿qué obtendríamos? Aquí, según la metodología que hemos estado analizando, aquí obtendríamos los puntos H, G, debido a que primero vemos a H en la proyección y después vemos a G. Y después vemos al punto G. ¿Esto qué significa? Que el punto G y H en el plano, es decir, las imágenes, coinciden en el mismo punto. Aquí obtendremos un solo punto, ¿sí? Aquí obtendremos un solo punto y ahí están ubicados los puntos H y G. Bien, esas son como las situaciones en las que hemos ya profundizado, en las que hemos hablado en los videos anteriores. Entonces, vamos a mirar cómo es el comportamiento de esa proyección y cómo se hace. Si lo analizamos en distintos ya planos auxiliares, entonces en adelante pues vamos a denominar los planos auxiliares como 1, 2, 3, 4, numéricamente hasta que obtengamos toda la totalidad de los planos. Esta imagen que tenemos acá en pantalla nos muestra la proyección de un solo punto, ¿sí? Del punto A. Y ese punto A vamos a llevarlo a distintos planos auxiliares. Y yo lo que les voy a mostrar acá es cómo lo van a llevar ustedes ese punto A y de dónde van a obtener las medidas. Bien, ¿de dónde vamos a obtener esas medidas? Lo importante es aprender la metodología, y por eso les hablaba yo en el video anterior, ¿sí? Por eso lo aplicábamos al cálculo de vistas. Ahora bien, vuelvo e insisto, acá tenemos un solo punto, pero lo hacemos para 2, 3, 4, 5 o 6 o más puntos. No pasa nada, simplemente es aplicarle la misma metodología en cada caso, ¿sí?
Por ejemplo, yo aquí tengo el punto A que está ubicado en el plano horizontal. Aquí tengo la línea de pliegue HB. Vamos a cambiar nosotros la letra F por la letra B para que sea plano vertical. Aquí tenemos el plano vertical también. Es la única modificación que haremos acá. Plano vertical. Entonces tenemos plano H y plano B. Entonces acá básicamente tengo un solo punto. Ya me lo dan en el plano H, me lo dan en el plano B. No tengo acá un plano de perfil, no me están dando la vista. Entonces me piden calcule el punto A, donde está ubicado en cada uno de los planos, desde el 1 hasta el 7, ¿sí? Que el 7 es este último que tenemos acá. Muy bien. Entonces empecemos con el plano 1. Vamos a ubicar el punto A acá en este plano 1. Bien, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo que ya hemos manejado. Desde el punto A lanzamos una línea visual completamente perpendicular al plano H1, a la línea de pliegue H1. Entonces, ¿a qué distancia desde la línea de pliegue H1 va a estar ubicado el punto A? Bueno, lo vamos a tomar, lo vamos a colocar a la distancia que hay desde la línea de pliegue HB hasta el punto A. Entonces, mira cómo es la metodología. Siempre vamos a dejar un plano de proyección quieto y vamos a realizar la medida desde el plano vecino. Entonces, míralo cómo lo vamos a hacer. Si yo estoy lanzando la línea visual desde acá, desde el plano H, desde el plano horizontal, entonces yo la medida la voy a tomar desde el plano vecino al plano desde el cual lancé la línea visual. En este caso, mi plano vecino al plano H, que fue de donde yo lancé la línea visual, mi plano vecino, inmediatamente vecino, es este plano que tengo acá, que es el plano vertical. Entonces yo tomo la distancia desde la línea de pliegue hasta el punto A. Acá en la diapositiva se denota con la letra C. ¿Qué significa eso? Que esa distancia que se llama C es esta misma distancia que vemos acá, que es la distancia C, o sea, es esta misma distancia que hay desde la línea de pliegue hasta el punto A. Cuando yo lo mida, ahí va a quedar ubicado el punto A. No importa, fíjate que no importa cómo esté ubicado la línea de pliegue o el plano en este caso está inclinado, la línea de pliegue está inclinada, eso no pasa absolutamente nada. Simplemente le damos cumplimiento a lo que me dice la metodología. Pasémoslo ahora al plano 2. Esto que tengo acá se llama plano 2 y esta línea que tengo acá es una línea de pliegue que me separa el plano 1 del plano 2. El plano puede estar como sea, vuelvo y les insisto, y la línea de pliegue lo único que hace es que me separa o me indica dónde está la separación, dónde finaliza un plano y dónde inicia el otro, simplemente. ¿Sí? Entonces, ahora, vuelvo y les insisto, la distancia a la cual yo coloque esta línea de pliegue, desde el punto A aquí, no me va a afectar en los cálculos consecutivos. Lo que me va a afectar es lo que ya habíamos hablado antes, desde dónde voy a tomar las medidas, ¿sí? Entonces, yo este plano 1, 2 puedo colocarlo a 1 centímetro de aquí del punto A para hacer el otro cálculo, o a 2 o a 3, eso no te va a molestar en absolutamente nada, ¿sí? Eso te va a aplicar es cuando hagas el otro cálculo, el siguiente cálculo, ya cuando esa distancia se convierte en distancia vecina desde el plano que tú estás proyectando. Pero en esencia, desde el momento, no pasa absolutamente nada. Bueno, bien, entonces acá vamos a llevarlo aquí al plano 2. Muy bien, entonces hacemos lo mismo de este punto A, que ya lo tengo aquí en el plano 1, lanzo la línea visual perpendicular, mira que aquí en todo momento estamos marcando la perpendicular a la línea de pliegue. La línea de pliegue no importa. Si lo haces con escuadras, garantiza siempre en todo momento que esa línea la estés dibujando perpendicular. Si tú la modificas un poco,
Si ustedes la tuercen un poquito, si el ángulo no es 90 exactamente, pues entonces automáticamente el ejercicio sale malo. Bien, entonces yo estoy lanzando la línea visual desde el punto A en este sentido. ¿De dónde voy a tomar la medida? La voy a tomar de la vista vecina o desde el plano vecino al plano desde el cual yo lancé mi línea visual. Entonces, si yo lancé mi línea visual desde acá, desde este plano 1 hacia este plano 2, entonces la línea o la distancia la tomo de este plano H. ¿Qué hacemos entonces? Voy a tomar esta medida que hay desde la línea de pliegue H1 hasta el punto A. En este caso se llama D. ¿Y dónde la coloco? Bueno, me vengo acá al plano y mira la distancia. Es la distancia D. Y la distancia D es la distancia que vamos a colocar desde la línea de pliegue. Desde la línea de pliegue. 1, 2 en este caso. Desde la línea de pliegue 1, 2 hasta que encuentro la distancia. Pongo la distancia esta misma D, la coloco acá y ubico el punto. Así de sencillo es. Sigamos con plano 3. Ya habíamos dicho que no pasa nada a la distancia a la cual se coloque. Es un límite simplemente. Coloco mi línea de pliegue. Listo. Ahora desde el plano 2 voy a llevar el punto A aquí al plano 3. Seguimos insistiendo. Esta línea visual debe ser perpendicular. Bueno, me preguntarán. ¿Y cómo sé yo que esta es la inclinación? Bueno, es que eso te lo va dando el ejercicio. El ejercicio tiene que irte dando direcciones de la línea, te tiene que ir dando pendientes, te tiene que ir dando una cantidad de datos que van haciendo que tus planos consecutivos se te vayan enmarcando. Pero eso lo va dando los problemas o lo va dando el mismo ejercicio. Simplemente ustedes lo que van a hacer es mantener la metodología. Bueno, volvamos. Entonces desde el plano 2 lanzamos la línea visual. Mira, plano 2, todo esto es plano 2. Lanzamos la línea visual perpendicular a la línea de pliegue 2, 3 en este caso. Muy bien, ¿a qué distancia coloco yo aquí el punto A en el plano 3? Entonces, si yo lancé mi línea visual desde acá, entonces voy a tomar la distancia del plano vecino. O sea, esta será la distancia que voy a tomar en este caso, que se llama la distancia E. Distancia desde la línea de pliegue 1, 2 hasta el punto A en el plano 1, que es el plano vecino, al plano desde el cual acabé de lanzar la línea visual. Lo estoy diciendo muchas veces para que les quede bien claro, no tiene problema. Entonces esta distancia E viene siendo esta misma distancia E que tengo acá, o sea, mido la distancia E que ya tomé desde el otro plano y la coloco acá. Y aquí hemos ya colocado el punto A en el plano 3. Ya estoy en el plano 3. Fíjense lo siguiente, aquí vienen dos situaciones. Aquí viene el plano 4 y el plano 6. Vamos a proyectar el punto A de la misma manera hacia el plano 4 y hacia el plano 6 al mismo tiempo, para que ustedes vean cómo funciona. Si yo lo voy a proyectar a cualquiera de esos planos, mira que no importa cómo esté ubicado la línea de pliegue, no importa cómo esté ubicado el plano. La distancia a la cual yo voy a colocar el punto A va a ser exactamente la misma. Entonces, lanzo mi visual hacia acá, lanzo mi visual hacia acá en todo momento. Mira, el símbolo perpendicular a la línea de pliegue que me está separando los planos. Si yo lancé mi visual desde este plano que se llama el plano 3, que es todo esto, entonces sencillo, me vengo a la vista vecina, o sea, en este caso es este segmento, el segmento o sea, la distancia, perdón. ¿A qué distancia está ubicado A? A la distancia F. Entonces esa distancia F, mira la que es exactamente esta misma de acá y es exactamente esta misma de acá. O sea que el punto A en el plano 4 lo coloco a la distancia F. Y también en el plano 6, mira, lo coloco aquí a esta distancia F, desde la línea de pliegue. Desde la línea de pliegue. Entonces yo desde la línea de pliegue mido la distancia F en el plano 6 y ubico el punto A. En el plano 4 mido la distancia F y ubico el punto A en el plano 4. No pasa nada. Exactamente lo mismo.
Vámonos al plano 5. En el plano 5 sucede exactamente lo mismo. Yo coloco la línea de pliegue 4, 5 para que obtengamos el plano 5. Lanzamos la línea visual desde el plano 4 en este caso. Entonces, ¿de dónde tomo la distancia? La tomo de acá, del plano 3. Entonces yo tengo esta distancia que se llama G. La distancia G es la distancia que hay desde la línea de pliegue 3, 4 hasta el punto A. Esa distancia entonces es esta misma, mírala acá. Aquí tengo el punto G de distancia y es esta misma distancia que tengo acá. Ahí no tenemos mayor inconveniente. El último plano pues es este que tenemos acá, el 7. Entonces acá este plano 7 es un plano auxiliar debido a que está inclinado, mira la posición. Vamos a ubicarlo acá. Bueno, de igual modo, para ubicar este punto A en el plano 7, pues yo vengo acá y desde el plano vertical lanzo mi línea visual, que es esta, perpendicular a la línea de pliegue. ¿De dónde tomo la medida? La tomo desde el plano vecino al cual, o desde donde yo lancé mi visual. Y si yo mi visual la lancé desde acá, me tengo que venir a este plano. Mido la distancia que hay acá. Y esa distancia se llama A. Bueno, como esa distancia desde la línea de pliegue HB hasta el punto A se llama A minúscula, esa misma distancia la coloco yo acá, mírala. Mírala, que este es el punto A minúscula y esa es una distancia que es exactamente igual a esta que tengo acá. De ese modo van a realizar ustedes todas las proyecciones. En este caso es un solo punto, pero si son dos puntos no pasa nada, es la misma cosa. O sea, si estuviésemos hablando de un segmento como estos, ¿sí? De un segmento como esto, simplemente primero llevo el punto A, luego llevo el punto B y acá hago la unión de A con B. Y si son 3 puntos, luego hago la unión de A con B con C. Si fuesen líneas consecutivas. No hay ninguna diferencia, simplemente vamos proyectando primero un punto, después el otro y después el otro. Y en cada vista, pues si son segmentos, los vamos uniendo y no pasa absolutamente nada. Como este caso de acá, que es exactamente lo mismo que les hablaba. Aquí hay punto A, punto B, punto C. ¿Sí? Bueno, no sabemos si están unidos A con B con C. ¿Sí? Esas son posiciones. Ya después hablaremos cuando estemos haciendo los cálculos de longitudes de líneas. Vamos a ver qué significa cada uno de los elementos. Acá lo importante es que nos mantengamos en los conceptos que vimos antes. El concepto de cuáles son las vistas o en cuáles vistas vemos las dimensiones establecidas de ancho, altura y profundidad. ¿Dónde las vemos? El plano H, ¿qué dimensiones me muestra? Ya sabemos que el plano H me está mostrando profundidades y ancho. Acuérdense y concéntrense mucho en el hecho de que en el plano H no hay elevaciones. También del mismo modo en el plano vertical. ¿Qué vemos en el plano vertical? Alturas y anchos. No vas a ver profundidades. Y en el plano de perfil tienes alturas y tienes profundidades. No vas a ver el ancho. Lo único es eso, que tengamos claro eso, que ya lo habíamos visto, lo hemos analizado y listo. Si tenemos muchos puntos, bueno, el punto A, el punto B y el punto C, listo. El punto A está a la distancia de A minúscula, el punto B está a la distancia de B minúscula y el punto C está a la distancia de C minúscula. Vamos a proyectarlos acá en el plano auxiliar 1. Entonces, ¿a qué distancia los colocamos? Mira, el punto A lo colocamos a la distancia de A, de aquí de abajo. El punto C está a la distancia de C, míralo. Y el punto B, mira, el punto B mayúscula está a una distancia de B, que es esta distancia que la tomamos de aquí. Y siempre medimos desde la línea de pliegue. Si los 3 puntos los pasamos al plano 2, la misma historia. ¿De dónde vamos a tomar las medidas? Pues del siguiente plano que está vecino al plano donde estamos sacando los puntos. Si yo quiero colocar en este caso, mira, las distancias ya no son ABC, ¿sí? Ya no son ABC. Ah, bueno, aquí las distancias son DE y bueno, esta diapositiva hace que el punto C coincida con la línea de pliegue. Y no pasa nada.
Si coincide no pasa nada, pues el punto C, entonces, estará ubicado en la misma línea de pliegue. No hay distancia, si no hay distancia, pues lo dejamos ahí mismo. ¿Qué hacemos? Ah, bueno, mira, ¿dónde ubicamos el punto A? Mido esta distancia, mira, la distancia que hay desde el punto A hasta la línea de pliegue H1, y aquí está el D, mira, este es D. Y ese D es este mismo que tengo acá. Para el punto para el punto B, perdón, distancia E, mira la distancia E. Aquí está ubicada la distancia. ¿Sí? Mírala, aquí está. El punto C decimos, que está ubicado en la misma línea de pliegue. O sea, no hay distancia. Por algún motivo no se dejó distancia allí. Bueno, si no hay distancia, entonces el punto C coincide en la línea de pliegue. ¿Cuál es el problema? No hay ningún inconveniente. Para el plano 3, entonces dibujamos línea de pliegue 2, 3. Ahora, estas distancias en el plano 3, si yo estoy lanzando mi visual desde el plano 2, que todo esto es plano 2, ¿desde el cual plano tomamos medida? Volvemos e insistimos, la tomamos desde el plano 1. En ese caso, para que coloquemos al punto A aquí en este plano 3, vamos a tomar la medida de acá. ¿Cuál medida es esta? F. Entonces, si esto es F, entonces, ¿a qué distancia coloco A? Aquí. A F. Si esta distancia la medimos con la regla y me dio G, entonces, para el punto C, voy a tomar G. Y para el punto B, ¿qué distancia me dio? Me dio H. Pues entonces lo coloco a la distancia H. ¿Sí? Ah, que me toca unir cada uno de esos vértices. Pues los unimos. No pasa absolutamente nada. Pero lo que queremos que quede claro, pues es el concepto de cómo vas a hacer las proyecciones, independientemente hacia dónde te dirijas. Siempre mantén la misma metodología y no hay ningún inconveniente. ¿Vale? Este es un ejemplo típico de lo que estábamos hablando, volviendo al tema de los sólidos, ¿sí? O de las figuras. Entonces acá, este sólido, por ejemplo, está enumerado como 1, 1', 2, 2', 3, 3', 4, 4', 5, 5', con el apóstrofe algunos de los números. Listo. Cuando pasamos los números acá a mi plano, a mi vista superior en el plano vertical, en el plano horizontal, ya sabemos cómo vamos viendo cada uno de estos vértices. Me queda 1', 5', el 1, 5, el 2 solo, 3, 4, acá viéndolo desde la parte alta, 3', 4', ya sabemos cómo sacamos estos números. Igual acá en el plano, en la vista frontal, en el plano vertical. Por ejemplo, si me piden una vista inclinada de este tipo, como la que tenemos acá, es sencillo, es sencillo. Simplemente lanzamos las líneas visuales que en todo momento me coincidan perpendicularmente con este plano. En este momento, este plano va a ser el plano V1, o sea, la línea de pliegue que me separa el plano vertical del plano 1. Distancias. Ya sabemos que la distancia es donde las tomamos. ¿Sí? ¿A quiénes voy a colocar sobre esta línea visual? Voy a colocar a 1' y a 1. ¿Sí? ¿Y de dónde vamos a tomar las distancias? Bueno, las tomamos para medirlas desde la línea de pliegue, las tomamos de acá. Tomamos inicialmente esta distancia. Esa distancia de acá me dará el punto 1, que es esta misma distancia que tengo acá. Listo, el 1', que es el final, estará ya entonces a esta otra distancia, o sea, a la distancia que hay desde aquí hasta acá. Por lo tanto, aquí tendremos el punto 1'. ¿Vale? 2', 2, la misma cosa. Aquí tengo el punto 2 y aquí tengo el punto 2', que está más alejado. Por aquí tendremos el punto, inicialmente tendremos el punto 3 y por acá el punto 3', que estará más alejado. Y luego el punto 4 y el punto 4', que es el último punto que tenemos acá al fondo. ¿Sí? Tomando obviamente las distancias que hay hacia cada uno de los puntos, ¿sí? Entonces, ya sabemos que tomándolos desde acá, entonces vamos colocando las distancias en esta vista que tenemos acá. Bueno, ya luego viene la unión de los segmentos, en este caso son uniones en el sentido
Bueno, en este caso, como yo estoy tomando las medidas en este sentido, en el sentido de esta flecha, bueno, entonces esto me viene dando profundidad. Vienen siendo las mismas dimensiones, del plano de perfil, en el cual yo voy a tener alturas y profundidades. Entonces las alturas las voy a tener en este sentido, ¿sí? En este sentido. Y aquí voy a tener profundidades. Simplemente es comenzar a hacer el análisis tal como lo habíamos hecho en el video anterior. Pero esto es para que observen que podemos hacerlo, la proyección de puntos, y unir los puntos del mismo modo. Es la misma metodología que hemos venido empleando. Todo esto con el fin de que, ¿qué? De que lleguemos al cálculo de tres elementos que necesitamos analizar de aquí en adelante, que son el cálculo de longitud verdadera de una línea, la pendiente de la línea y la dirección de la línea. Bien, cuando nosotros estamos hablando de la longitud verdadera de una línea, estamos hablando de que la línea está ubicada con cierta posición dentro del cubo de proyección, ¿sí? Significa que ella va a ser paralela a alguno de los planos en cualquier momento, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una línea horizontal, en este caso, ustedes, bueno, hay distintos tipos de líneas horizontales o posibilidades de que ustedes coloquen la línea horizontal. Pueden hacer el ejercicio con un lapicero, colocándolo enfrente de ustedes, pero que quede paralelo al pecho de ustedes. Pueden colocar el lapicero de ese modo. Entonces allí tendremos esta situación en la cual ustedes en el plano vertical van a ver el lapicero de este modo, como el segmento AB, ¿sí? En el caso de que lo tengan perfectamente alineado, en el plano superior vamos a tener esta situación, pero si ustedes lo mueven hacia adelante o hacia atrás, esta vista se va a ir moviendo, ¿sí? Esto es el caso de una línea horizontal. Podemos también colocar el lapicero como una línea vertical. Lo colocamos verticalmente. Entonces acá en el plano H, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver solamente un punto en el cual coinciden los dos extremos del lapicero. En este caso el segmento AB. Y en un plano de perfil, pues lo que vamos a ver es que también se me ve el mismo lapicero. Bueno, pero ¿cuál es el caso acá? El caso acá es que si en alguno de los planos ese lapicero o esa línea es paralela a alguno de los planos, entonces en esa vista, en la vista en la cual el lapicero sea paralelo a ese plano, el lapicero o la línea va a estar ubicada en longitud verdadera, ¿sí? Como es este caso de esta vista de acá, o aquí en este caso vamos a tener la longitud verdadera en dos vistas, debido a que tú ves, ¿cuándo ves la verdadera longitud del lapicero? Dependiendo de cómo te coloques. Por ejemplo, si tú intentas verlo aquí este caso de la línea vertical, lo intentas ver acá en el plano H, vamos a ver un solo punto, pues en ese caso no vamos a ver la longitud verdadera de la línea. En cambio, si tú te colocas en la vista frontal, claro que vemos la longitud verdadera, ¿sí? Esta línea de acá va a medir exactamente lo mismo que mide el lapicero, ¿sí? Lo mismo que si la vemos aquí del plano de perfil. Son dos de las posiciones. Ahora, si tú colocas también el lapicero, lo pones ya apuntando hacia tu pecho, vamos a ir cambiando las posiciones. O si lo colocamos, por ejemplo, un poquito inclinado, digamos que lo colocamos vertical, pero lo movemos hacia atrás un poquito, es decir, que te quede la tapa del lapicero un poco más cercana a la cara tuya y el otro extremo del lapicero más alejado de tus pies. Vamos a tener esta situación como una línea de perfil. En ese caso, en ninguno de las dos vistas que tenemos acá se me va a ver como línea verdadera. La única o el único caso donde se me va a ver como longitud verdadera es la longitud del lapicero, va a ser en un plano de perfil, ¿sí? Este es el otro caso que teníamos, pues, puede llamarse línea frontal o también es un caso de línea horizontal, en el cual vamos a tener uno de los extremos inclinados, digamos, en el sentido del ancho.
podemos moverlo. La tapa del lapicero en este caso queda hacia el lado izquierdo y el otro vértice del lapicero queda hacia el lado derecho, con un cierto grado de inclinación. Veámoslo acá. Este es el cubo. Entonces acá lo que estábamos mirando era cuando queda una línea paralela a alguno de los cuando queda paralela a alguno de los planos de proyección. Vamos a cambiar aquí el color del lápiz. Entonces lo que estábamos diciendo es, si yo coloco, por ejemplo, esta línea completamente vertical, la línea verde, entonces, ¿en cuál de los planos la voy a ver en verdadera longitud? Pues en este que tengo acá, mira. Ahí veo su verdadera longitud. Aquí estaré viendo su verdadera longitud porque la línea está vertical. ¿Sí? Si yo la coloco, en cambio la coloco en sentido, si yo la coloco en sentido, digamos, vamos a cambiar aquí el color, vamos a colocarlo azul en este caso. Si la coloco en este caso horizontal, ¿dónde veo la verdadera longitud de esa línea? Pues la veo en esta, si la veo desde el plano horizontal o también si la veo desde acá. Pero ya yo, si la veo del plano de perfil, no veo su longitud verdadera. Y son las distintas formas en cómo ustedes vayan acomodando esa línea, en las cuales vamos a tener distintas opciones. ¿Sí? Distintas opciones. Entonces, simplemente me ubico para el cálculo de la longitud verdadera de esa línea, me ubico en el plano que sea paralelo a la línea y ahí mido su longitud. Ahí no hay ningún problema. Pues esos son los casos básicos generales. Cuando la línea es paralela a alguno de los planos de proyección, no hay ningún problema. No hay ningún problema. De hecho, no hace parte de los cálculos porque simplemente tú te vas a ese plano y colocas tu regla o lo mides. Si lo estás trabajando en papel, colocas tu regla y pues lo mides. Y si estás trabajando en AutoCAD, pues lo mismo, haces la medición. El tema acá es cuando llegamos a las líneas oblicuas. Líneas oblicuas es como esta línea roja que tenemos acá, que si ustedes se dan cuenta, esa línea no es paralela a ninguno de los planos del cubo. Analícenla y se darán cuenta. Mira la que viene desde el extremo posterior izquierdo en la parte alta hacia el extremo inferior derecho en la parte baja. ¿Sí? Entonces allí no hay posibilidad de que esa línea sea paralela a ninguno de los planos de proyección. Entonces, como no es paralela, pues ahí sí tenemos que aplicar una metodología de cálculo. ¿Sí? Esta misma línea que tengo acá es el mismo ejercicio que tenemos acá. ¿Sí? El segmento AB, que es diagonal, el segmento AB es diagonal a, pues, es diagonal a todas las caras o a las vistas o a los planos que tengo acá en el cubo de proyección. Por tal motivo, lo que voy a tener son unos catetos en cada uno de los planos de proyección. Entonces vamos a aplicar una metodología para que calculemos la verdadera longitud de esa línea. ¿Sí? Y el cálculo es muy sencillo. Ok, cuando yo saque los datos de mis líneas, yo tanto en el plano H, tanto en el plano H como en el plano B, voy a obtener las imágenes, pero no en verdadera longitud. Entonces, por lo menos en el plano vertical, yo tendré por lo menos de un segmento AB, tendré esta imagen. Lógicamente que a mí me darán la posición del punto A y me darán la posición del punto B. Esto es en el plano vertical. ¿Qué significa esto? Que como estoy en el plano vertical, el punto A está más elevado que el punto B. Tiene una cota mayor, está ubicado más alto A que B. ¿Y por qué lo sé? Porque el plano vertical me muestra alturas. ¿Sí? De igual modo, si se dan cuenta ustedes, en este plano, el punto A, viéndolo de frente, está a la derecha del punto B. Una cosa es que tengamos esta distancia, o sea, estas mediciones en este sentido, que son las alturas, y otra es en este sentido, o sea, en el sentido de derecha a izquierda que corresponde al ancho. Entonces, fíjense que A está ubicado a la derecha de B. Más adelante, cuando estemos hablando ya de localización, hablaremos de norte, sur, este, oeste. Pero en este caso estamos hablando de
encima o por arriba de y por debajo de. Y estamos hablando de a la derecha de o a la izquierda de. En ese caso A está ubicado a la derecha del punto B y también está ubicado por encima del punto B. Esa información nos la debe dar el problema, ¿sí? Inicialmente. Y me tiene que dar dos vistas el problema. En este caso me está dando las vistas en el plano vertical y en el plano horizontal. Y en el plano horizontal también me da dos informaciones. Obviamente que como las dos vistas deben coincidir, entonces aquí debe existir una línea visual que me una al punto B en este plano con este plano de acá. O sea, el punto B es imposible que te quede por acá. No, sabemos que tiene que ser alineado, todo tiene que estar alineado. Por eso el punto B está acá. Y A está acá. Eso, y entonces acá en este plano, ¿qué información tenemos? También tenemos ancho. O sea que esta distancia que tengo acá de ancho es esta misma distancia de ancho que tenía yo acá. Y ya lo sabemos, porque no pueden cambiar. El ancho tiene que ser exactamente igual. ¿Qué es la información nueva que tengo acá? Esta distancia que hay entre B y A, que ya viene siendo profundidad en el plano H. ¿Sí? En el plano H ya hay un desplazamiento, ¿sí? Desde B hacia A en este sentido, que no es altura, no es altura porque la altura es esta de acá. Es como si el punto A se desplazara y se colocara detrás del punto B, ¿sí? El punto A aquí en este momento está detrás del punto B y sigue manteniéndose a la derecha del punto B. Listo, esas son las dos informaciones que a mí me da el ejercicio inicialmente. Me tiene que dar esos datos. ¿Cuál es la metodología? Hombre, la metodología para el cálculo de una longitud verdadera consiste simplemente en obtener una vista nueva, una vista auxiliar nueva, bien sea que la hagamos a partir del plano vertical o a partir del plano horizontal. Vamos a obtener unos nuevos planos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, llamemos a este plano el plano 1. Este plano de acá es el plano 1. Entonces yo tengo acá la línea de pliegue V1. Listo, vamos a obtener aquí este plano. Y aquí vamos a obtener este otro plano. Entonces aquí voy a quedarme con la línea de pliegue H2. Esto va a ser H2. Entonces tengo acá línea de pliegue plano 1 y aquí tengo plano 2. Ok, entonces en ese sentido lo que tenemos es que comenzar a hacer la proyección de los puntos. ¿Y cómo hacemos la proyección de los puntos? Exactamente igual a como vimos hace 5 minutos. ¿Sí? Voy a comenzar a colocar el punto A y el punto B en cada uno de los planos. Entonces, desde mi línea de pliegue, tengo que colocar el punto A y tengo que colocar el punto B. ¿Sí? Bien, entonces acá empecemos con el plano 1. Voy a colocar este punto A, lo voy a colocar a esta distancia. Y bien, de nuevo, vamos a ver de dónde sacamos las distancias. Vamos a sacar las distancias. Mira, esta distancia de aquí hasta acá la voy a tomar de la distancia que hay desde la línea de pliegue HB hacia el punto A. Esta distancia la mido y la coloco acá. Listo, ahí está ubicado el punto A. El punto B, tomo esta distancia que hay desde la línea de pliegue HB hasta el punto B y la coloco acá. Cuando los tenga, uno la línea AB y en ese momento esta línea me queda en longitud verdadera. O sea que la distancia que hay desde el segmento, desde el punto A hasta el punto B, estará en longitud verdadera. Esta de acá no es LB, esta no es LB, esta tampoco es LB porque estas son, digamos, por decirlo de ese modo, son catetos que se me forman con los planos de proyección H y B. O sea que la única forma de que obtengamos la longitud verdadera de una línea inclinada, de una línea que está en una posición en la cual no es paralela a los planos de proyección, es esta metodología. Proyectar los puntos a un plano auxiliar y hacer la unión de los dos vértices de la línea. Punto. No es más, es bien sencillo. Ahora, lo puedo hacer acá a partir de un plano que se llama el plano vertical
O lo puedo hacer a partir del plano H. También lo mismo. Cambiémosle el color aquí al puntero. Vamos a hacerlo con color verde, por ejemplo. Listo. Proyectemos los puntos A, en este caso A es este, y este de acá es el punto B. ¿Sí? Entonces, distancias. Bueno, voy a colocar aquí en este plano al punto A y voy a colocarlo a qué distancia acá. Entonces, mira, me vengo aquí y mido esta distancia. Mido primero esta distancia, la distancia que hay desde el plano, desde la línea de pliegue HB hasta el punto A. Y esa misma distancia vengo acá y la coloco acá. Ahí me queda ubicado el punto A. Y luego mido esta distancia que hay desde la línea de pliegue hasta el punto B, aquí en el plano vertical, y luego la coloco acá y ubico el punto B y uno la línea. Entonces, ¿qué sucede acá? Que este segmento que tengo aquí es también LB, o sea, esa es la longitud verdadera de la línea. Significa que estas dos medidas que yo calculé acá tienen que ser exactamente iguales. O sea, lo que les mida a ustedes esta distancia acá en este plano, en el plano 1, y lo que les mida la distancia del segmento AB también en el plano 2, tienen que ser exactamente iguales. No puede darnos distinta. ¿Por qué? Porque es que esa es la longitud verdadera de la línea. De ese modo lo calculamos. Y si se dan cuenta, no es nada distinto a lo que hemos hecho actualmente. Simplemente es conocer de que las vistas que obtenemos acá en el plano H y en el plano B, pues son vistas que no son paralelas a esos planos, que están inclinadas, que son diagonales, y que por consiguiente hay que hacerle el cálculo de su longitud. Y la forma en cómo hacemos el cálculo es esta que acabamos de hacer. Tomamos las medidas de cada vértice, dependiendo de cuál plano saquemos las medidas, lo proyectamos, bien sea acá a un plano 1 a partir del plano vertical o a un plano 2 a partir del plano horizontal. En ambos casos nos va a dar exactamente lo mismo. Esa metodología la tenemos que aplicar. Por ejemplo, hagamos ahí en sus casas, ustedes van a hacer este cálculo y me van a decir cuánto les dio. Vamos a dejar aquí a una distancia el punto A desde la línea de pliegue, vamos a dejarlo a una distancia de 3 unidades. Si lo haces en el papel, 3 centímetros, si lo haces en AutoCAD, 3 unidades. Y el punto B, desde la línea de pliegue, vamos a dejarlo a una distancia de 5 unidades. ¿Sí? Eso es en el sentido de las alturas. Ahora, la separación que hay desde el punto B hasta el punto A, en este sentido, vamos a dejarle una separación de 4 unidades. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Significa que entre el punto A y el punto B, ¿cuántas unidades o centímetros habrán? Sabiendo que yo dejé 5 hacia abajo desde la línea de pliegue y dejé aquí, dejé 3 hasta A desde la línea de pliegue. Pues entonces la diferencia de altura, la diferencia de elevación entre A y B es de 2 unidades. Es de 2 unidades. Vamos a hacer la corrección acá. Y nuevamente coloquemos el número 2 a ver si nos sale. Listo. Esta es la distancia. Entonces, simplemente vamos a dibujar el segmento AB con estas distancias. Bueno, en el plano horizontal, vamos a dejar una distancia acá en el sentido de las profundidades. Desde la línea de pliegue hasta A, vamos a dejar los mismos 3 unidades. La distancia que vamos a dejar aquí en profundidad hacia el punto B va a ser de 6 unidades. Eso es profundidad. Y obviamente, esto, como es ancho, tiene que ser exactamente igual a este que tengo acá, o sea, tiene que ser 4. ¿Qué significa? Significa que aquí tengo yo 4, aquí tengo 4 y aquí tengo una distancia de 3 unidades. Es fácil de entenderlo. Si desde la línea de pliegue hasta B hay 6
y desde la línea de pliegue hasta A hay 3, pues entonces desde A hacia B en el sentido de las profundidades, pues hay 3. Este 4 no me cambia. ¿Listo? Háganlo, vamos a hacer el cálculo, el paso a paso es el siguiente. Esa es la información que les dan a ustedes. El paso a paso es dibujamos una línea de pliegue para generar el nuevo plano. Acá se me había escapado decirles algo. Cuando uno va a calcular longitud verdadera, esta línea de pliegue tiene que ser exactamente paralela a la línea que yo estoy calculando. En este caso, miren que yo habíamos hecho esta situación acá y nosotros habíamos planteado de que estábamos tomando las medidas en este sentido. Entonces, lo importante acá es que esta línea de pliegue que estamos construyendo tiene que ser exactamente paralela a este segmento AB de acá. De igual modo, esta que tenemos acá, esta línea de pliegue tiene que ser paralela a esta de acá. Aquí no quedó en esta diapositiva paralela, pero hay que mantener el paralelismo. Acá, en este ejercicio que ustedes van a hacer, sí lo van a mantener de ese modo. Yo dibujo mi línea de pliegue, en este caso será la H1. Tengo que dibujarla completamente paralela a mi segmento AB. ¿Sí? ¿A qué distancia? No importa, déjala a 2 o a 1 centímetro o a 3 si quieres. Eso no me afecta a mí el cálculo. Y vamos a comenzar a proyectar los puntos, punto A y el punto B. Entonces el punto A, van ustedes a colocar, vamos a cambiarle aquí el color, vamos a colocarle, a cambiar aquí el color del lápiz. Ok, coloquemos las medidas. Comencemos a proyectar los puntos A y B. El punto A desde la línea de pliegue que generemos, vamos a colocarlo a esta distancia. ¿Qué distancia es esa? Es esta misma distancia que tengo acá. En este caso, el punto A va a quedar ubicado a 3 unidades. ¿Y el punto B a qué distancia va a quedar ubicado? Va a quedar ubicado aquí a esta misma distancia de acá. O sea que aquí tengo 5 unidades. Quiero que se aprendan esto. Esta vista de acá me muestra alturas. Esta vista auxiliar que yo hago a partir de este plano me muestra alturas. ¿Por qué? Porque estas alturas, esta medida de acá fue exactamente esta misma de acá y esta de acá fue exactamente esta misma de acá que la saqué del plano vertical. Y si la saqué del plano vertical son alturas. Apréndanse eso. Porque eso es lo que sigue para el siguiente tema. Cuando ustedes entonces ubiquen el punto A y el punto B, ustedes van a calcular la longitud verdadera y ustedes me van a decir cuánto les dio, cuánto nos da esa longitud verdadera. Y lo hacemos, vamos a hacerlo de los dos modos, a partir de esta línea que tengo acá y lo hacemos a partir de esta línea también que tengo abajo. Para que lo hagamos aquí abajo, a partir de este plano de acá, también es lo mismo, dibujamos una línea de pliegue. Esta línea de pliegue es exactamente igual a esta, ¿sí? Esta tiene que ser paralela al segmento AB, igual acá. Aquí hay dos conceptos que son claves. El concepto de paralelismo, entonces, las líneas de pliegue tienen que ser paralelas al segmento que yo estoy trabajando o al segmento al cual yo estoy haciendo el cálculo. En este caso abajo tendrá que ser esta línea de pliegue, la hacemos obviamente larga, así como esta que tenemos acá. La hacemos larga y entonces nosotros cuando ya tengamos todo esto, comenzamos. Primero, proyectamos las líneas visuales. ¿Cuáles son las líneas visuales? Esta de acá y esta de acá, que son las líneas visuales que salen de los puntos A y B. Eso ya sabemos cómo lo hacemos. En este caso salen dos líneas visuales también. Una que sale desde acá, desde el punto A hacia abajo, y la otra que sale desde acá, desde el punto B hacia abajo. Esas líneas visuales, insisto, tienen que ser perpendiculares a las líneas de pliegue. Ojo, entonces dos conceptos. Las líneas de pliegue son paralelas al segmento al cual estamos calculándole la longitud verdadera. Mira, esta línea de pliegue es paralela con este segmento.
Segundo, las líneas visuales. Líneas visuales, estas que tengo acá, son perpendiculares a la línea de pliegue. Ya, con eso es suficiente. Pasamos las medidas y calculamos longitud verdadera. No tiene mayores complicaciones. ¿Listo? Ok. Lo hacemos de los dos lados, medimos y verificamos a ver cuánto nos da. Seguimos. Entramos entonces al concepto de la pendiente de esa misma línea. Vamos a calcularle, pues ya calculamos la longitud de la línea, ¿sí? Utilizando la técnica de geometría descriptiva. Ahora vamos a calcularle también la pendiente a la línea. Entonces, este tema de pendiente, pues es un tema que ya ustedes lo conocen demasiado porque lo han visto en todas las matemáticas y en todo lo que han analizado. Sin embargo, démosle un pequeño repaso acá. Cuando tenemos, vamos a analizar este segmento de acá, míralo, el segmento que va acá, desde el punto 1 hasta el punto 2. ¿Listo? El segmento que estamos analizando es este de acá. Bien, entonces acá ¿qué tenemos? Tenemos que el punto 1 tiene una posición. El punto 1 está ubicado en unas coordenadas x1, y1. Y el punto 2 está ubicado en una posición x2, y2. Quiero que sepan algo. Este segmento que está acá, el que va desde 1 hasta 2, está en LD. O sea, esta longitud es una longitud verdadera. Ese segmento está paralelo al plano vertical. Y por eso es que los profesores de matemáticas y nosotros enseñamos el concepto de pendiente de este modo, paralelo a un plano vertical. Y por eso nosotros acá decimos que esto por acá es el eje X y por acá esto es el eje Y. Esto es un plano vertical. Y si este es un plano vertical, pues yo aquí ¿qué veo? Veo esta distancia que está acá, que son los anchos, y veo estas distancias que están acá, que son las alturas. Estas son elevaciones. Por eso ustedes cuando manejan delta Y lo manejan como el delta de elevaciones o el delta de cotas. En ese caso, el punto 2 está más alto que el punto 1. ¿Sí? El punto 2 está más alto que el punto 1. Y el punto 2 está a la derecha del punto 1. Entonces, esto de delta Y, ¿sí? ¿Esto de delta Y qué es? Eso de delta Y lo que nos está indicando es que el punto 2 está más alto que el punto 1. Vuelvo, hago énfasis. Delta Y, cuando ustedes están en matemáticas, el delta Y me está hablando de diferencia de elevación entre los puntos. ¿Sí? Eso es básicamente. Y pues esa diferencia de elevación, ¿cómo se calcula? Hombre, ¿a qué altura está el punto 2 y a qué altura está el punto 1? Y hago la diferencia. A la altura del punto 2 le quito la altura del punto 1, que es lo mismo que nos han enseñado. Y2 menos Y1. ¿Sí? Y en el tema del eje de las X es, bueno, ya esa es una distancia, o sea, una separación. ¿Qué tan lejos hacia la derecha está el punto 2 del punto 1? Es lo mismo, hacemos la diferencia y enseguida obtenemos el valor de la longitud, que en este caso lo llamamos delta X, pero delta X es qué tan lejos está un punto del otro, ¿sí? Y ojo, acuérdense, cuando estén trabajando este tema de pendiente, eso es plano vertical. Entonces también el delta X lo calculas como la posición de 2 menos la posición de 1, o sea, x2 menos x1. Eso es lo que nos han enseñado. Así funciona esto, pero, y a ver, y como esa línea, como la línea 1, 2, el segmento 1, 2 al que le estamos calculando la pendiente, es paralela al plano vertical, entonces ese segmento está en LB, en longitud verdadera. Sí, solo sí y únicamente funciona de ese modo, de que esté ubicado en el plano vertical. Entonces, de ese modo, por eso matemáticamente puedo plantear toda esta situación. Bueno, entonces me dicen a mí, listo, cálculo de pendiente. Bueno, y la pendiente la definen entonces como el delta Y sobre delta X. ¿Sí? Pendiente queda definido como delta Y
como delta Y sobre delta de X. Delta Y sobre delta de X. O lo que es igual a lo que tenemos acá. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces, en sí, ¿qué necesito conocer yo acá para el cálculo de pendiente? Necesito conocer es qué tan alto está un punto con respecto al otro. O sea, cuál es la diferencia de altura. ¿Y cuál es la diferencia de altura? Pues delta Y. ¿Y qué tan alejados están? Pues es el delta X. Eso es lo que necesitamos conocer. Eso es lo que nos han enseñado nosotros matemáticamente. Lo siguiente es que también que tengo la opción de, como yo, digamos, puedo obtener estos catetos, o sea, estas imágenes, las imágenes del segmento 1, 2, las puedo obtener en los otros dos planos, tanto, en este caso, plano horizontal y plano de perfil. Obtengo unos catetos que me dan estos segmentos, que ya los llamé delta Y y delta X, y también sé que este segmento 1, 2 me está formando este ángulo acá, me está formando este ángulo con relación a la línea, a la horizontal, y la horizontal es esta misma que tengo acá, o sea, delta X es la línea horizontal. Entonces yo puedo sacar ese ángulo de allí, ¿sí? Y si ustedes se van allá a cuando veían las funciones trigonométricas, ustedes veían una función o una relación allí que nos incorporaba el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto a este ángulo? Pues delta Y. ¿Y el cateto adyacente a este ángulo cuál es? Pues delta X. Entonces, si yo busco una función allí, yo sé que la función que me relaciona esos dos catetos, pues es la tangente. ¿Sí? O sea que la tangente del ángulo, teta, es igual a opuesto, que es delta Y sobre adyacente, que es delta X. Esto es la tangente de este ángulo. Bueno, entonces, si yo analizo este planteamiento de acá, de la tangente del ángulo, lo analizo con este que tengo acá, yo veo que son exactamente iguales. Entonces lo que podemos hacer es decir que, obtenemos esto que tenemos acá, que la pendiente, o sea, M es igual a la tangente del ángulo. La pendiente es igual a la tangente del ángulo teta. Mira, con todo esto que tenemos acá podemos hacer muchas cosas. Nuestra clase no es de matemáticas, nuestra clase es de geometría descriptiva, pero ya cuando llegan ustedes, mis estudiantes de segundo semestre, a este punto, todo esto debe estar completamente claro porque ya lo han visto. Se va a asumir que ya lo conocen y lo manejan y lo dominan a la perfección. Entonces, la pendiente es igual a la tangente del ángulo. ¿Por qué? Porque conceptualmente me está diciendo que en ambos casos es delta Y sobre delta X. Por eso son exactamente lo mismo. Significa que si yo tengo la pendiente puedo hallar el ángulo. Y si tengo el ángulo puedo hallar la pendiente también. Sin ningún inconveniente. ¿Vale? Entonces esa es, digamos, la base conceptual de lo que es la pendiente de una línea. También podemos expresar esa pendiente en porcentaje. Ojo, entonces, antes de pasarlo a porcentaje, vuelvo e insisto, yo necesito determinar dónde está ubicado este ángulo. Ese ángulo es o está formado más bien entre una línea horizontal en el plano, o sea, yo tengo que venirme aquí al plano vertical y tengo que trazar una línea completamente horizontal, ¿sí? Y trazar el ángulo que se me forma con el segmento al cual estoy calculando yo tanto la longitud verdadera como la pendiente. Bueno, en este caso ya sé que como el ejemplo que uno coloca en matemáticas para estos cálculos, ese triángulo que utilizamos allí es paralelo al plano vertical. Entonces, por eso ya sabemos que este segmento 1, 2 ya está en longitud verdadera. Esa es su longitud. ¿Sí? Entonces yo necesito saber ese ángulo, el ángulo que se me forma entre un segmento horizontal
y la línea a la cual estoy haciendo los cálculos para que podamos mirar ese ángulo. Entonces ya les voy a decir dónde está ubicado ese ángulo. Bien, otra de las opciones que tenemos acá para el tema de pendiente es que la pendiente también me puede ser dada en forma de porcentaje de pendiente. De hecho, en el tema de vías, las vías se manejan en pendiente. Una vía que tiene una pendiente del 8%, del 10%, del 12%, del 15%. Así las conocen ustedes o las van a manejar ustedes. Y básicamente es exactamente lo mismo que les mostré en la diapositiva anterior. Es simplemente una relación, una diferencia de elevaciones. ¿Sí? O sea, yo tengo una distancia entre los puntos, un punto acá y un punto acá. Yo tengo un punto acá y un punto acá. Y yo simplemente quiero determinar cuál es la pendiente de esos dos puntos. ¿Qué necesito conocer? La posición y la elevación del punto 1 y la posición y la elevación del punto 2. ¿Y qué conozco? Conozco la altura que existe entre los dos puntos, que es lo que, acuérdense, habíamos llamado delta Y. Y conozco una distancia horizontal entre el punto A y el punto B, o entre el punto 1 y el punto 2, que es esta de acá, que la habíamos llamado delta X. ¿Sí? Son los dos bases, los dos datos que necesitamos. Y listo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos queda definido esto? Porcentaje de pendiente me queda definido como la diferencia de cotas, o sea, delta Y, sobre la distancia horizontal, o sea, delta X, multiplicado por 100. Así de sencillo. No es más. Un ejemplo. Un ejemplo acá es este. Supóngase que el punto B, acá en este ejemplo de acá, tiene una cota de 400 y el punto A tiene una cota de 300. ¿Cómo hallo H? O sea, la diferencia de cotas. Pues simplemente a 400 le quito 300. Entonces aquí me queda un resultado de 100. ¿100 qué es? Si es delta Y, o sea, la diferencia de cotas que hay entre A y B. Ahora, también me pueden decir que la distancia que hay entre el punto A y el punto B, la distancia horizontal, es de 350 unidades. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros lo que hacemos simplemente es que hacemos la división. Dividimos 100, lo dividimos en 350, obtenemos la pendiente, tenemos el valor de la pendiente como tal, y lo único que tenemos que hacer para que quede expresado en porcentaje de pendiente es que lo multiplicamos por 100. Y entonces allí le colocamos, al final, le colocamos el símbolo. Mira, aquí da 28,57. En el ejercicio pues estamos trabajando aquí con, pues se coloca como 29. Una pendiente del 29%. Una pendiente del 29% es lo mismo que una pendiente de 0,29. Simplemente que se multiplicó por 100. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué tenemos? ¿Y cómo se lee? Una pendiente del 29% se lee de la siguiente manera, mira, que por cada 29, que por cada 100 metros, perdón, que haya en horizontal, que por cada 100 metros que haya aquí en horizontal, vamos a colocarlo acá, por cada 100 unidades que yo tenga en horizontal, tengo 29 en vertical. Significa eso, significa que yo tengo 100 en horizontal y 29 en vertical. Listo, eso significa una pendiente del 29%, que por cada 100 metros que tengo en horizontal subo o bajo, dependiendo de cómo sea la pendiente, cómo vaya la vía. Si la vía va subiendo o va bajando, una es pendiente adversa y la otra es pendiente positiva, voy a subir o bajar 29 unidades. En este caso, si voy desde A hacia B, estoy subiendo 29 unidades en el sentido vertical. Entonces, 100 dividido entre 150 me da 29%, y lo mismo acá. Si yo divido 29 en 100, también voy a tener una pendiente del 29%, es exactamente lo mismo. Entonces es para que tengan en cuenta esto. Igual este ejercicio de acá, también tengo
problema que tiene un punto 1 que tiene una cota de 2528 y un punto 2 que tiene una cota de 2503. Cuando hacemos la diferencia, obtenemos acá un resultado que va a ser el delta y ese delta y lo tengo que dividir en este delta x que tengo acá, que pues para este otro ejemplo me dicen que utilice 70 unidades. ¿Sí? Bueno, cuando lo hacemos, obtenemos pendiente. Y si lo multiplicamos por 100, automáticamente ya estoy obteniendo pendiente expresada en porcentaje de pendiente. Claves acá. Uno, que la pendiente pues es diferencia de altura sobre posición, sobre distancia horizontal. Segundo, que la tangente del ángulo es la misma pendiente, o sea que si yo conozco el ángulo puedo calcular la pendiente. Y tercero, que simplemente cuando lo vaya a utilizar como porcentaje de pendiente, yo sé que ya estoy multiplicando por 100. Significa que para pasarlo de porcentaje de pendiente a una pendiente normal, pues lo divido en 100. O sea, ya ahí es simplemente despejar el tema matemático y ya, no tiene mayores complicaciones. ¿Sí? Bien, ¿qué significa eso? Volvamos al ejercicio que estábamos planteando. Entonces, tengo esta línea, le calculo la longitud verdadera. Ya sabemos que la longitud verdadera es esta de acá, LB, y esta de acá, aquí en estos planos. ¿Sí? A mí me dan las vistas o me dan los datos del plano vertical y me dan los datos del plano horizontal. Saco las medidas, y las medidas ya sabemos cómo se sacan. Y obtenemos las LB. Entonces ahora me dicen, bueno, mida la pendiente o calcule la pendiente. Ok. Entonces, como yo les había dicho que este ejercicio de acá, los docentes y en matemáticas se sacan de un plano vertical en el cual ya la línea está en LB, eso me permite a mí medir el ángulo directamente, el ángulo de inclinación, y con el ángulo de inclinación pues ya sabemos que calculamos pendiente y calculamos todo. Pero resulta que para líneas oblicuas el problema no es tan sencillo, porque es que esta línea de acá en el plano vertical no está en LB, debido a que ella tiene una posición oblicua, o sea, no es paralela a mi plano vertical. Si fuera el caso, pues sencillamente yo trazo aquí mi línea horizontal y mido este ángulo. Si fuera así, pues yo simplemente lo trazo ahí y mido el ángulo. Pero es que lo que pasa es que estábamos buscando que esta línea sea LB. Y como no, entonces pues no cumple. No está cumpliendo. Y si no está cumpliendo, bueno, entonces tenemos allí problemas. ¿Sí? Tenemos allí muchos problemas. Bueno, entonces, necesitamos una vista donde veamos elevaciones, donde veamos alturas. Número uno, son dos condiciones. Necesitamos una vista donde se vean elevaciones y la segunda condición es necesitamos una vista donde la línea aparezca en longitud verdadera. Ya nos dimos cuenta que aquí no funciona. Si me voy a esta de aquí abajo, la línea está en LB, listo, condición cumplida. Segunda condición, que veamos alturas, pero esta no me cumple esta condición. Porque estas medidas de este punto de acá y de este punto de acá, ¿de dónde los tomé? Los tomé de aquí y los tomé de aquí. Y estas distancias en el plano H son profundidades. O sea que si esto es profundidad. Por tal motivo, yo en esta vista tampoco puedo medir la pendiente. O por lo menos el ángulo de inclinación de la línea. Ahora bien, vayamos a... Bueno, aquí ya sabemos que no, porque esto es un plano horizontal y aquí no hay alturas. Listo, vengamos acá. Bueno, aquí hay dos condiciones. Esta línea de acá, cuando yo la calcule, ya está en LB. Y ya sabemos por qué está en LB, porque lo hicimos hace 10 minutos. Y tengo que ver de dónde saqué esta distancia. B1 la saqué de acá. Esta B1 es esta misma B1 que tengo acá. Y esta distancia que tengo acá es esta misma distancia que saqué de acá. Y aquí en el plano vertical, estas dos distancias, ¿qué son? Estas dos distancias son alturas. Y si son alturas, pues son estas mismas alturas que tengo acá. Significa que esta vista de acá sí cumple con las dos condiciones.
que la línea está en LB y segundo, que aquí tengo elevaciones. La única vista, entonces, en conclusión, donde podemos medir el ángulo de inclinación de la línea es esta vista de acá. La que saque yo a partir del plano horizontal. Una vista auxiliar que saque yo a partir del plano horizontal. Entonces, ahí es muy sencillo. Yo, a partir del punto A, o digamos en este caso se llama A, trazo una línea completamente paralela a la línea de pliegue. Mira, esta línea de acá es paralela con esta línea de acá. Que pase obviamente por el punto A. Aquí, por ejemplo, en la diapositiva se ve que están un poquito separadas, pero el objetivo es que pase por todo el punto. Y lo único que hacemos entonces es que medimos este ángulo de acá. ¿Sí? El ángulo que se me forma entre la línea, el segmento que estoy calculando y esta línea horizontal que tengo acá. Lo mido acá. Entonces aquí en este ejercicio, ustedes, ¿qué es lo que hacen? Ustedes van a trazar una línea completamente paralelas. Estas dos líneas son completamente paralelas y este segmento que va a pasar por el punto A. Entonces ustedes van a medir este ángulo de inclinación acá. Este ángulo de inclinación teta que está acá es este ángulo de inclinación que yo les estaba mostrando acá. Y a partir de esto, entonces, como ya yo sé que la tangente de ese ángulo es igual a la pendiente, pues yo puedo calcular ya. Calculamos la pendiente y calculamos también el porcentaje de pendiente. Entonces, esas dos cosas las van a hacer ustedes ahí en el ejercicio. Van a hacer esos dos cálculos. ¿Sí? Bien. Tú ya sabes que únicamente lo calculas acá. En este ejercicio solamente lo calculas aquí, en esta vista, en esta. Aquí no se puede. En esta de acá abajo no se puede porque ya les explicaba. No, a pesar de que lo que obtienes acá abajo es leve, están sacadas con datos de profundidad y no lo podemos hacer. Eso es pendiente. Entonces fíjate lo que ya tenemos. Tenemos cálculo de longitud verdadera. Tenemos cálculo de pendiente de la línea. ¿Listo? Y ahora finalicemos con el cálculo de la dirección de la línea. Vamos a trabajar esos tres temas nada más. ¿Cómo le determinamos la dirección a la línea? Hombre, la dirección es muy sencilla, pues ustedes se ubican en un plano horizontal. Los mapas, ¿qué son los mapas? Los mapas son plano horizontal. Todos los mapas son plano horizontal, por eso ustedes cuando los van a leer tienen que ponerlo sobre una superficie plana, sobre una mesa. Y ustedes lo ven de arriba hacia abajo. ¿Y qué hacemos en el mapa? El mapa que ustedes hacen. Hombre, ponen curvas de nivel, la localización y todos los temas. Y por eso colocamos un símbolo de norte. Por eso se coloca el símbolo de la norte, para saber si vas hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste. ¿Sí? Ah, bueno, entonces, si yo tengo un punto A en esta posición y un punto B hacia esta posición, yo con una brújula o siguiendo alguna normativa sé que desde el punto A hacia el punto B tengo que tener alguna dirección. ¿Sí? En el plano horizontal se miden las direcciones. En el plano horizontal se miden las direcciones. No se miden en ningún otro sitio. No se miden en plano de perfil, en planos auxiliares, ni en ningún otro, solamente en plano horizontal. En un mapa, los mapas son planos horizontales. Y con base en la ubicación de la norte. Entonces, para eso vamos a utilizar dos metodologías. ¿Sí? Bien sea que utilicemos los rumbos o los azimuts. Bien, entonces nosotros empezamos aquí en el punto O. Vamos, aquí en el punto O. El punto O queda ubicado en la intersección de los segmentos norte-sur, este-oeste. ¿Listo? Pues vamos a mirar cómo funciona. Mira, la distancia, o por lo menos las direcciones medidas con el sistema de rumbos, simplemente vas a tener máximo 90 grados. Tú tienes rumbos que van desde el norte hacia el este o desde el norte hacia el oeste. Y también tienes la posibilidad de que tengas rumbos que van desde el sur hacia el este o desde el sur hacia el oeste. O sea que tú, por ejemplo, si estás ubicado en el punto O y caminas desde O hacia A, vas caminando en sentido noreste. Si estás ubicado en O y vas caminando desde O hacia D, estás caminando en sentido noroeste. Si estás ubicado en O y vas caminando
desde O hacia B, vas caminando en sentido sur-este. Si estás ubicado en O y vas caminando en sentido OC, vas caminando en sentido sur-oeste. Entonces, desde la N o desde la S, desde el norte o desde el sur, empezamos a indicar la dirección. Ya cuando tengas, pues también hay otra opción, la opción de ir norte-sur, es cuando la dirección coincide exactamente con la línea de segmento norte-sur, o vas en sentido este-oeste cuando tu dirección coincide con la línea este-oeste. Por ejemplo, en el caso del segmento OA, ¿cómo se lee esta dirección? Es muy facilito. Y mira cómo la notas. Tú la notas de este modo. Tú dices que vas en dirección siempre norte, primero se coloca siempre el norte o el sur. ¿Cuánto? Entonces mides, las distancias se miden desde la N o desde la S. En este caso, mira cómo la estás midiendo. Como vas en sentido noreste, tienes que desde el norte medir cuántos grados hay acá. Bueno, la medimos y 30 grados. Bueno, norte 30 grados. ¿Hacia dónde? Hacia el este. Colocas la dirección de esa forma. Norte 30 grados hacia el este. Vamos con la OD. Mira la distancia OD, el segmento OD. El segmento OD, entonces mido desde el norte hasta la línea. Desde el norte hacia la línea vamos a medir el ángulo. Midió 45, entonces mira cómo lo colocas. Norte, 45 grados hacia el oeste. Lo colocas de ese modo, primero la letra, después el ángulo y después hacia dónde vas. Y el ángulo lo mides desde la norte o desde el sur. Por ejemplo, veamos el caso del segmento OB. El segmento OB medimos el ángulo desde el sur hacia el segmento. Por ejemplo, vemos que midió 30 grados. Entonces, ¿cómo se coloca la dirección de ese segmento? Lo colocas como sur, 30 grados hacia el este. Esa es la dirección de ese segmento. Sur, 30 grados hacia el este. De ese modo se establecen las direcciones. Cuando ustedes le den una dirección, norte, 50 grados este, ya ustedes saben en cuál de los cuadrantes están. Finalmente, veamos este segmento, el OC. Bueno, ¿cómo medimos el ángulo? Desde el sur. Ya sabes, medimos desde el norte o desde el sur. Máximo 90 grados, porque si te pasas de 90 grados ya pasas al siguiente cuadrante, entonces ya estás en otro sitio. O sea, desde el norte solamente puedes llegar desde aquí, máximo hasta el este. Desde el norte máximo hasta el oeste. Desde el sur máximo hacia el este. Desde el sur máximo hacia el oeste. Y cada cuadrante de eso sabemos que mide 90 grados, o sea que no te puedes pasar. Para este caso, entonces tenemos, para el segmento OC, tenemos sur 60 grados hacia el oeste. Así funcionan las direcciones cuando se dan a través de rumbos. Cuando se dan a través de azimuts, bueno, funciona distinto. Y son las dos opciones que tienes. De hecho, ahora en el trabajo que estamos haciendo y de aquí en adelante se van a establecer en todo momento en los dos sistemas. Muy bien. Entonces la dirección la medimos siempre desde la norte en el sentido de las manecillas del reloj. En este sentido, siempre vamos así. Nunca se miden desde el sur. En el azimut no medimos desde el sur. Solamente desde el norte medimos los ángulos. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del segmento OA, que es este mismo segmento OA que tenemos acá, que nos había dado norte 30 grados este, ¿cómo se lee la dirección? Medimos desde el norte, ¿cuántos grados hay acá? 30 grados, listo. Entonces el segmento A está en dirección del azimut 30 grados. El segmento OA va en dirección del azimut 30 grados. Luego pasamos al segmento, vamos a seguir en ese mismo sentido, vamos al segmento OB. El segmento OB, que en el anterior sistema me había dado sur 30 grados hacia el este, ahora yo tengo que medir el ángulo que hay desde el norte hasta el segmento.
Este que acabo de dibujar es el ángulo que vamos a medir. Y lo podemos calcular. Por lo menos ya yo sé que aquí mide 30 grados. ¿Sí? Desde el sur hasta el segmento mide 30 grados. O sea que aquí hay 60. Este pedacito mide 60 grados. Y también sé que este pedacito de acá mide 90. Pues eso no hace parte de geometría descriptiva. Eso ya es medidas de ángulo, eso es de primaria. Entonces no hay problema con esto. O sea que yo tengo 90 más 60 me da 150 grados. O sea que el segmento OB va en dirección del azimut 150 grados. El azimut 30 grados es exactamente igual a una dirección de norte 30 grados este. El azimut 150 grados es exactamente igual a una dirección de sur 30 grados este. Sigamos con el segmento OC, que es el que tenemos acá. Volvemos al norte. En azimut volvemos, iniciamos siempre en el norte y nos vamos desde el norte y damos la vuelta hasta que llegamos al segmento. Listo. De nuevo, yo aquí ya sé que esto mide 60. Desde el sur hasta el segmento OC mide 60. Míralo aquí donde está. O sea que yo tengo 180 más 60. O sea que 180 más 60 me da 240, que es lo que está anotado acá. Significa que el segmento OC va en dirección del azimut 240 grados. El último, el segmento OD. De nuevo, iniciamos en el norte y nos venimos todo desde el norte hasta que llegamos al segmento y determinamos todo ese ángulo. El ángulo se mide por afuera, por afuera. Nunca vayan a medir un azimut. Nunca vayan a medir un azimut en este sentido. No. Siempre va hacia el lado derecho en el sentido de las manecillas del reloj. Ok, entonces, ¿cuánto mide? Bueno, ahí lo podemos también calcular. Si aquí tengo 45, pues obviamente aquí también tengo 45 en este pedacito de acá. ¿Sí? Entonces aquí tengo 180 y 90 y 45. Cuando yo sumo todo eso, obtenemos un azimut de 315 grados. ¿Sí? Entonces, azimut de 315 grados es exactamente igual a este azimut que tenemos acá, norte 45 grados W. Si te dicen, si a ustedes le dicen, trace una línea en dirección del azimut 315 grados, ya sabes cómo va la línea. Y si te dicen, dibújela con una dirección norte 45 grados W, es exactamente la misma del azimut 315. Si te dicen 240 grados en azimut, ese azimut es lo mismo que si tú dijeras sur 60 grados W. Son las dos formas en cómo se le determina la dirección a una línea. Y mira que eso sencillamente es muy fácil, ¿sí? Simplemente es estar concentrado y saber dónde es el norte, dónde queda ubicado el norte. Y el norte y las direcciones siempre se miden en el plano H, plano horizontal. Por ejemplo acá, en el ejercicio que estamos haciendo, ¿cuál es el plano H? Pues el plano H es este de acá. Entonces, vamos a suponer que la línea va desde A hacia B. Y también vamos a suponer que el norte nos lo dieron en esta posición. O sea, aquí queda el norte, aquí queda el sur, ¿sí? Aquí queda el este y aquí queda el oeste. Supongamos, para este ejercicio que vamos a hacer ahí en casa, supongamos que esta es la metodología. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Hombre, si ya yo sé que el norte me queda acá, en esta, hacia allá, entonces yo ubico ese cuadrante, lo ubico acá en el punto A. Y yo sé que aquí ya queda el norte. Entonces, mido este ángulo. Y ese ángulo que yo mido acá en el plano H es la dirección del segmento AB, suponiendo que vamos desde A hacia B. Si el ejercicio te dice que vas desde B hacia A, entonces tú lo cambias. Colocas tu sistema de coordenadas norte, sur, este, oeste, lo colocas acá y mides este ángulo de acá. Simplemente se coloca el transportador. Tanto este ángulo de acá
el del ángulo de pendiente, como este ángulo de dirección, lo medimos con un transportador. Es el modo más sencillo que existe. Fíjense ustedes entonces que hasta el momento, en hora y media, dimos la clase de cálculo de longitud verdadera, pendiente y dirección de una línea. Bueno, espero que lo practiquen este ejercicio con estas medidas que yo les di y en clase estemos atentos que les voy a mandar unos ejercicios para que lo resuelvan. Muchas gracias, muchachos.